Estamos en comunicación con Natalia Gerardi, que es del equipo latinoamericano de Justicia y Género. Natalia, gracias por atendernos en esta mañana. Roxana Vázquez es mi nombre. Quería preguntarle, bueno, en principio, ¿qué conclusión se hace después de un año y de estas cifras que acabamos de contar? Hola Roxana, buen día. La conclusión es que todavía falta un montón. Creo que este sexto aniversario del movimiento Ni Una Menos es una esperanza que se construyó desde hace bastante tiempo, que se masificó en el reclamo y que fue permitiendo que se hicieran cada vez más visibles estos temas que se vienen denunciando desde hace décadas en el movimiento de mujeres y en los feminismos. Y permitió el involucramiento de la sociedad en términos más amplios, interpeló a diferentes actores, obligó a las políticas públicas a tomar medidas y a hacerse cargo de lo que no venían haciendo, a pesar de que había muchas leyes y muchos tratados y muchas obligaciones legales para hacerlo. Pero también muestra que la pandemia agravó algo que ya pasaba. La verdad es que desde que tenemos cifras oficiales, y eso es un logro del movimiento Ni Una Menos, porque antes del 2015 solo conocíamos aquellos femicidios por las noticias en los diarios, en los periódicos, en las agencias de noticias, en los medios de comunicación, ¿no? Sí, Solo conocíamos lo que ustedes contaban. Sí. Entonces, ahora tenemos cifras oficiales y eso es muy valioso. Pero también es muy preocupante, porque en los últimos 5 años, en los que mucho cambió, en los que empezamos a tener muchas más políticas, presupuestos, monitoreo, atención respecto del tema, los números no bajan, se mantienen eso le iba a decir. Espantosamente estables. Claro, los números no bajan. Hay una línea 144 que funciona 24 horas. Hay una atención realmente que es muy buena cuando uno hace un llamado, pero lo cierto es que eso no se traduce en las cifras, en los resultados. No todavía en términos de resultados de femicidios, no en términos de la forma más brutal y definitiva de la violencia, que es el asesinato por razones de género. Ahora, sin duda que hay mujeres que sí son asistidas, que sí son acompañadas y que eventualmente podrán superar la situación de violencia. Pero también sabemos que falta mucho en la prevención primaria, pero también en mejorar los mecanismos de atención. Hay una encuesta que se hizo en la ciudad de Buenos Aires y no hay datos parecidos a eso a nivel nación, que muestra que menos de 3 de cada 10 de las mujeres que sufren violencia en manos de parejas o exparejas buscan ayuda en instituciones públicas. Esto quiere decir, la mayoría sigue sin llamar al 144, ni ir al Centro Integral de la Mujer, ni recurrir al espacio del municipio, ni a un movimiento de mujeres. La mayoría sigue en silencio. ¿Y por qué? Algunas de esas son las que terminan. ¿Por qué? Bueno, en la encuesta se preguntó también qué generaba, qué barreras había para ese acceso. En muchos casos es la naturalización de la violencia, pero en más casos todavía es el temor, la vergüenza, el miedo a quedarse sin sus hijos, al sostén económico. Entonces todavía hay esas barreras como subjetivas, ¿no? Barreras emocionales, que aun cuando sepas que lo que está pasando en tu vida no debiera estar pasando, aun cuando eventualmente te conozcan y se conocen mucho más, la posibilidad de el número de teléfono al que hay que llamar, que funciona todos los días, 24 horas en todo el país, y todo eso es valioso, todavía hay muchas barreras emocionales y materiales y de para la muchas sociedad, mujeres acceder. Claro, y de la sociedad y cuestiones económicas. Muchas mujeres que no pueden salir de ese lugar porque no pueden tener una independencia económica. Entonces, bueno, eligen el silencio, eligen quedarse ahí y también muchas veces la naturalización, lo que vos decías. El otro día cubríamos un caso de un asistente social que el nene no se conectaba a Zoom y entonces fue hasta la casa y en la casa se encontró con el peor de los escenarios, el hombre que estaba tratando de apuñalar a su esposa. Y después cuando conocíamos más detalles, era una pareja de 20 años. Era una pareja de 20 años que convivían, que tenían 2 hijos y que estaba naturalizado. Y que esta mujer no podía pedir ayuda, o sea, no había podido hablar. Son muchos los casos que todos los días contamos. Te quería preguntar respecto de los chicos, esta cantidad de chicos que se quedan sin mamá, ¿qué pasa con esos chicos? Bueno, hay una lucha que muchas familias llevan y es para garantizar que esos niños y niñas se queden al cuidado de la familia de la madre asesinada, ¿no?
que a veces está en disputa y a veces la justicia por ahí demora más de la cuenta en garantizar ese cuidado a cargo de la familia de la mujer asesinada. Hay una ley que se llama Ley Brisa, que establece la obligación del Estado de sostener, de acompañar económicamente a la familia y al cuidado de esos niños y niñas hasta la mayoría de edad y en algunos casos un poco más, que trata de generar esta situación de reparación integral, ¿no? Porque cuando se asesina a una mujer, a una persona trans, a una travesti, hay una familia que recibe el impacto también de una familia, un círculo de personas allegadas, ¿no? La familia entendida más allá de los lazos de sangre. Hay una familia que recibe el impacto de ese dolor y que las va a acompañar durante muchos años, toda la vida probablemente. Entonces eso es parte de las respuestas integrales, de la reparación integral que el Estado tiene que ayudar a brindar, ¿no? A que al dolor no se sume también la angustia del sostén económico. Y eso muestra, como decías antes, parte de la integralidad de la agenda. O sea, no se puede pensar en los femicidios desconectados de otras violencias que son previas, que son sostenidas, que son naturalizadas, que se bancan muchas veces durante años y años, ¿no? Entonces no hay que desconectar el femicidio de las violencias anteriores y no hay que desconectar la agenda de la violencia de la agenda de la desigualdad de género más amplia, porque la inserción económica, las políticas de cuidado, la participación social y política, el reconocimiento de la voz y la agencia de las mujeres, todo eso es parte de lo que hay que trabajar si queremos de verdad prevenir las violencias. Natalia, sé que podemos hacer nosotros, los hombres, un montón de cosas para que esto se termine, o por lo menos estos números que son brutales sean cada vez menores y desaparezcan para siempre. Pero quiero preguntarte a vos específicamente, ¿qué crees que los hombres, como hombres, podemos hacer como cosas muy puntuales, muy específicas, los varones? ¿Qué es lo que podemos hacer? Yo creo que este es un tema que interpela a toda la sociedad y que va a empezar a superarse cuando todas las personas entendamos que nos involucra, que nos importa, que nos impacta. Sí. Sea que vivamos la violencia o que la ejerzamos o que la tengamos cerca. Esto nos hace daño como sociedad, nos hace daño como democracia. Concretamente, los varones creo que deben sentirse interpelados en la forma en que son socializados, en la forma en que se generan los vínculos, en la manera en que se mantienen las relaciones sexoafectivas, pero también las relaciones filiales, ¿no? Dentro de las familias, de compañeras y compañeros de trabajo. Creo que es una invitación a reflexionar, a autoevaluarse y a pensar que podemos ser mejores, que pueden ser mejores y que eso va a ser en beneficio colectivo. Sin duda, por ejemplo, respecto de, no sé, pienso en hijos e hijas, pero sobre todo los hijos varones, ¿no? ¿Qué ejemplos damos? ¿Qué acompañamos? ¿Qué felicitamos? ¿Qué formas de crianza promovemos y qué modelos mostramos? Y muchas veces son modelos que tienen que poner en cuestión aquello que recibimos, ¿no? Tenemos que cuestionar de dónde venimos si queremos llegar a un resultado distinto. Y ese es el esfuerzo también de la educación sexual integral, que muchas veces se tergiversa en su sentido, pero quiere decir educación en la igualdad. ¿Quién podría estar en contra de eso? Sí, totalmente. Natalia, te agradecemos mucho esta comunicación con TN en esta mañana. Te mandamos un abrazo. Un placer, muchas gracias.